Dicen que el silencio tiene su valor, pero en mi casa, el mío se ha convertido en la moneda con la que pagan mi invisibilidad. Me llamo Javier. Tengo 72 años, y nunca imaginé que la casa que construí con estas manos, viga a viga, se convertiría en el escenario silencioso de mi propia desaparición. Cada mañana, el olor a café de olla que despedía a Elena, mi difunta esposa, es ahora solo un recuerdo que se mezcla con el aroma artificial del pan dulce comprado en el supermercado. La radio que ponía nuestros boleros favoritos ha sido reemplazada por el sonido estridente de la televisión, siempre a un volumen innecesariamente alto, un muro sónico que mi yerno, Ricardo, erige entre él y el mundo, y especialmente entre él y yo. La alegría, amigos míos, es un fantasma que ronda estos pasillos. Me siento en la mecedora que le hice a Elena cuando esperaba a nuestra primera hija, Sofía. La madera aún conserva los contornos de su cuerpo, la calidez de sus manos. Hoy, es Sofía quien me mira con una mezcla de lástima e impaciencia, como si yo fuera un mueble antiguo más, una molestia polvorienta que ya no encaja con la decoración moderna que Ricardo insiste en implementar. No se dan cuenta, o quizá no quieren darse cuenta, de que cada tabla del suelo, cada cajón que cruje, cada puerta que se cierra con un sonido familiar, lleva la historia de nuestras vidas, una historia de la que parecen ansiosas por deshacerse, para dar cabida a lo nuevo, a lo que no tiene memoria, a lo que no tiene alma. Mi refugio es mi habitación, un pequeño santuario donde la presencia de Elena aún es palpable. En un modesto altar, junto a su única fotografía descolorida, reposa la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que tallé en un trozo de cedro hace más de 50 años. Sus rasgos, desgastados por el tiempo y el roce de mis dedos, son mi consuelo. Es a ella a quien le susurro mis frustraciones, el agudo dolor de la soledad que me invade en las largas tardes, cuando el único sonido en la casa es el zumbido del refrigerador y el lento y cansado latido de mi propio corazón. Esta imagen no es solo un símbolo de fe, es la guardiana de mis promesas, la testigo silenciosa de mi dignidad. Sofía, mi hija, vive agobiada. Veo sobre sus hombros el peso de las responsabilidades económicas, la presión constante por mantener un estatus social que nunca entendí ni deseé. Sé que el amor que me tiene aún existe, pero está sepultado bajo capas de responsabilidad y agotamiento. Se ha convertido en una obligación, otra factura que pagar a fin de mes. Me ve como un problema que debe gestionar, una tarea en su larga lista de pendientes. Su debilidad es su incapacidad para poner límites a su marido, para defender a su propio padre de la indiferencia mordaz que emana Ricardo. Tiene miedo de afrontar la dolorosa realidad de mi envejecimiento, porque eso la obligaría a afrontar su propia mortalidad. Ricardo, en cambio, es un hombre de pragmatismo cruel. Para él, soy un obstáculo, un elemento, obsoleto, en sus planes de modernización. No ve al carpintero que mantuvo a esta familia, que construyó el techo bajo el que duerme. Solo ve a un anciano que se mueve despacio, que olvida dónde dejó sus gafas, que ocupa un espacio que podría aprovecharse mejor. Su impaciencia es una corriente de aire frío que recorre la casa, y sus palabras, incluso cuando no me las dirige directamente, son como pequeñas piedras afiladas, lanzadas con una despreocupación que duele más que cualquier grito. Es la encarnación de la nueva era, eficiente, frío y sin espacio para el pasado. La rutina doméstica se ha convertido en un ballet silencioso de exclusión. A la hora del desayuno, el periódico se extiende como una barrera entre Ricardo y yo. Durante el almuerzo, las conversaciones giran en torno a temas ajenos a mí, y mis intentos de participar se ven respondidos con sonrisas condescendientes y cambios bruscos de tema. Me he convertido en espectador de mi propia vida familiar, un extraño en la mesa que yo mismo he construido. Lo peor no es el desprecio activo, sino la indiferencia pasiva. Es la sensación de ser transparente, de hablar y no ser escuchado, de existir sin estar realmente presente. Es una muerte lenta, una asfixia del alma entre las personas que más amas. Observo a mis nietos, inmersos en sus teléfonos, en sus mundos digitales,
Recuerdo cuando eran pequeños, corriendo a mis brazos, rogándome que les hiciera juguetes de madera, un caballo, un trompo, un cochecito. Su risa resonaba en mi taller. Ahora, apenas levantan la vista cuando entro en la habitación. El abuelo que contaba historias y creaba magia con sus manos ha sido reemplazado por una pantalla brillante. Ricardo y Sofía fomentan esta distancia, quizás porque creen que están protegiendo a sus hijos de la decrepitud, de la tristeza que asocian con la vejez. Lo que no saben es que les están robando sus raíces, su conexión con su propia historia. Esta mañana, la tensión era casi palpable, más densa que el aire húmedo de Guadalajara. Sofía y Ricardo susurraban en la cocina, deteniéndose bruscamente cuando me acerqué. Sus miradas cómplices me decían todo lo que necesitaba saber. Algo se estaba decidiendo sobre mí, sin mí. Es una sensación terrible que tu destino se debata en susurros, como si ya no tuvieras voz ni voluntad propia. Simplemente tomé mi café y me retiré al patio, a la compañía de mis plantas, las únicas cosas en esta casa que aún parecen reconocer mi cuidado y florecer en mi presencia. No juzgan, no se impacientan, simplemente existen y me permiten existir junto a ellas. Antes de continuar con esta historia, les pido un momento de atención. Si estas palabras les llegan al corazón, por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde lo ven y qué hora es en su ciudad. Su apoyo es una luz en mi camino, una señal de que mi voz no se pierde en el vacío. Es muy importante para mí saber que no estoy sola, que hay gente buena en el mundo dispuesta a escuchar. Saber que están ahí fuera, en algún lugar, me da la fuerza para seguir compartiendo esta parte íntima y dolorosa de mi vida con todos ustedes. El patio, con sus macetas de geranios y helechos, era el lugar favorito de Elena. Decía que hablar con las plantas era como rezar en silencio. La extraño con una intensidad que el tiempo no disminuye. A veces le hablo, esperando que de alguna manera pueda oírme. Elena, vida mía, le susurro a un rosal. ¿Qué hago? Me están borrando poco a poco. Están convirtiendo nuestro hogar en un lugar extraño y frío. La respuesta, por supuesto, es solo el susurro de las hojas al viento, pero por un momento, me permito creer que es ella diciéndome que sea fuerte, que no abandone la dignidad que siempre ha sido nuestro mayor tesoro. Recuerdo el día que terminamos de construir esta casa. Estábamos cubiertos de polvo y pintura, exhaustos pero felices. Nos sentamos en el suelo de la sala vacía, compartiendo una botella de refresco, y soñamos con el futuro. Soñábamos con hijos que llenarían de risas estas habitaciones, con nietos que correrían por este pasillo. La realidad, como siempre, fue más compleja y, en cierto modo, más cruel que nuestros sueños de juventud. Logramos reír y correr, pero nunca imaginamos que la vejez traería consigo esta soledad, este exilio en nuestro propio hogar. La ironía es amarga. El refugio que construí para proteger a mi familia se ha convertido en el lugar donde me siento más vulnerable. Los días transcurren en una gris monotonía. Intento mantenerme ocupado. Hago pequeñas reparaciones en casa, arreglo una silla desvencijada, barnizo el marco de una puerta desgastada. Son intentos de reafirmar mi utilidad, de demostrar que sigo siendo el carpintero, el hombre que sabe arreglar las cosas. Pero mis gestos son recibidos con condescendencia. No te preocupes, papá. Llamaremos a un profesional, dice Sofía, como si mis manos callosas hubieran perdido su habilidad, como si mi experiencia de toda una vida ya no valiera nada. Cada palabra que pronuncia es otro clavo en el ataúd en el que intentan meterme. Un ataúd de inutilidad y dependencia. La fe ha sido mi pilar. Cada noche me arrodillo ante mi Virgencita de Guadalupe y rezo. No pido milagros. No pido que las cosas vuelvan a ser como antes. Pido fuerza. Pido claridad para comprender los planes de Dios. Pido dignidad para afrontar lo que venga. La oración es mi diálogo con la eternidad, un momento en el que la pequeñez de mis dolores actuales se pone en perspectiva. Es en este silencio sagrado donde encuentro el coraje para despertar a la mañana siguiente y afrontar otro día de sonrisas forzadas y bondades vacías, armada solo con mis recuerdos y mi fe inquebrantable.
Si amas a Jesús y crees en el poder de la fe y la dignidad, suscríbete a nuestro canal para no perderte esta historia y otras que vendrán. Cada suscripción es una oración, una demostración de que los valores del respeto y la compasión siguen vivos en nuestros corazones. Juntos podemos crear una comunidad que celebre la fortaleza del espíritu humano y se niegue a permitir que nuestros mayores sean olvidados o irrespetados. Tu presencia aquí es prueba de que la bondad aún resuena en el mundo, y estoy profundamente agradecido por cada uno de ustedes que decide ser parte de este viaje y escuchar lo que tengo que decir. Hoy, la gota que colmó el vaso, el suceso que me quitaría la paciencia, empezó de forma bastante inocente. No encontraba mis gafas. Busqué en la mesita de noche, en el baño, en la sala. Mi memoria, lo admito, ya no es la de antes. Con un suspiro de frustración, recordé haberlas dejado en la pequeña oficina que Ricardo había montado en la trastienda, un lugar al que rara vez voy. Estaba trabajando y la casa estaba en silencio. Pensé que no estaría mal pasarme un momento para coger lo que era mío, unas sencillas gafas que me ayudarían a ver el mundo con más claridad. Al entrar en la oficina, me sentí como un intruso. El olor a papel nuevo y a equipos electrónicos había sustituido el de la madera y el barniz que antaño impregnaban la habitación, que era mi antiguo taller. Mis gafas estaban sobre una pila de papeles en el escritorio. Al recogerlas, mi mirada se fijó en un documento con el logotipo de una institución que no reconocía. La curiosidad, o quizás el instinto de supervivencia, me impulsó a mirar con más atención. El título del documento me heló la sangre. Formulario de admisión. Residencia de ancianos Sol de Outono. Eran los papeles para mi ingreso en una residencia de ancianos. Mi nombre estaba allí, impreso en letras frías e impersonales. Javier Morales. Mi edad, mi estado de salud, todo clínicamente catalogado. Leí las palabras que usaron para describirme, para justificar mi expulsión de mi propia casa. La justificación fue una puñalada en el corazón, una sentencia dictada sin juicio y a mis espaldas. El paciente muestra signos de senilidad progresiva e incapacidad para valerse por sí mismo. Cada palabra era una mentira calculada, una distorsión de la realidad para servir a sus propósitos, para facilitarles la vida, para eliminarme de la ecuación y liberar el espacio que ocupaba. Las manos que habían construido esa casa ahora temblaban, no de vejez, sino de rabia fría y profundo dolor. Doblé los papeles con cuidado y los devolví a su sitio. Tomé mis gafas y salí de la oficina, cerrando la puerta tras de mí con un suave clic, que sonó como el final de un capítulo en mi vida. Me sentí violada, traicionada de la forma más profunda posible. No se trataba solo de la casa, el dinero o la comodidad. Intentaban robarme mi identidad, mi autonomía, mi propia definición de quién soy. Me declaraban muerta en vida, una carga que debía ser desechada. Esa noche, durante la cena, el ambiente se llenó de mi silencioso descubrimiento. No dije nada, solo observé. Observé a Sofía, que evitaba mi mirada, y a Ricardo, que hablaba con entusiasmo de sus planes para el fin de semana. Y entonces, habló, con la boca llena, con naturalidad, como si comentara el tiempo. Ricardo se volvió hacia Sofía y le dijo, «¿Sabes? Estaba pensando que la habitación de tu papá sería perfecta para Juninho. Podríamos poner su nueva consola de videojuegos ahí, para darle más privacidad. Sería mucho más cómodo para todos». La frase quedó suspendida en el aire, una frase de exilio disfrazada de sugerencia práctica. El impacto de esas palabras fue físico. Sentí que me abandonaba el aliento. Conveniente. Esa era la medida de mi valor para ellos. Mi vida entera, mi dormitorio, mi último refugio, todo reducido a una cuestión de conveniencia para un adolescente y su videojuego. Miré a Sofía, esperando, rezando por una pizca de objeción, una defensa, una señal de que seguía siendo mi hija, pero solo esbozó una sonrisa débil e incómoda, murmurando algo sobre que era una buena idea considerarlo. En ese momento, lo comprendí. Estaba completamente sola. La familia que había creado, el amor que había sembrado,
Todo se había transformado en este paisaje desolado de egoísmo e indiferencia. Terminé mi cena en silencio, con el sabor de la comida convirtiéndose en ceniza en mi boca. Cada bocado era un acto de resistencia, una negativa a desmoronarme frente a ellos. Les di las gracias por la comida, como siempre, y me retiré a mi habitación. No notaron el cambio en mi mirada, la férrea determinación que se formaba en mi corazón. Para ellos, yo era solo el viejo Javier, siguiendo su predecible rutina. Pero algo se había roto irreparablemente esa noche. La confianza, el amor filial, la esperanza de envejecer con dignidad entre los de mi especie. Todo se hizo añicos en el suelo del comedor con la cruel indiferencia de las palabras de Ricardo. Cerré la puerta de mi habitación y me apoyé en ella, con el corazón latiéndome con fuerza. Miré mi pequeño altar, el rostro sereno de la Virgen de Guadalupe y la foto de Elena. Sus ojos parecían mirarme fijamente, interrogándome. ¿Y ahora qué, Javier? ¿Vas a dejar que hagan esto? ¿Vas a rendirte sin luchar? El dolor de la traición era inmenso, pero bajo él, un nuevo sentimiento comenzaba a hervir. Indignación. Una llama que creía apagada hacía tiempo. Me habían subestimado. Vieron mis manos temblorosas, mi espalda encorvada, y asumieron que mi espíritu también estaba destrozado. Estaban muy equivocados. Esa noche no dormí, sentado en mi sillón, planeando. No un plan de venganza, sino un plan de liberación. ¿Querían borrarme? ¿Querían convertirme en un problema resuelto, en una cama vacía? Pues bien, les daría lo que querían, pero con mis condiciones. La decisión se tomó en la quietud de la madrugada, mientras la casa dormía, ajena a la revolución que se gestaba en el corazón de un viejo carpintero. La tristeza seguía ahí, un profundo dolor en el pecho, pero ahora tenía una compañera, una determinación tan fría y clara como el acero de un cincel bien afilado. Miré mi habitación, los objetos que contenían mi vida, el armario que hice cuando nos casamos, la cómoda donde Elena guardaba sus pañuelos perfumados, la pequeña estantería con mis libros de carpintería. No podía llevarme nada de eso, pero sí podía llevarme a mí misma. Podía llevarme mis recuerdos, mi fe y, sobre todo, mi dignidad. Ellos podrían quedarse con la casa, los muebles, la comodidad de un dormitorio extra. Yo me quedaría con mi alma. Y eso, comprendí con una claridad abrumadora, era lo único que realmente importaba. La batalla por mi vida estaba a punto de comenzar. Amaneció la mañana siguiente y con ella, la promesa de un nuevo comienzo. Me levanté antes que todos, incluso antes de que el primer rayo de sol rozara la ventana. Me moví con un propósito silencioso, una calma que me sorprendió incluso a mí. No había vacilación ni miedo, solo la certeza de lo que debía hacer. El dolor de la noche anterior se había consolidado en una fuerza interior que desconocía poseer. El viejo Javier, el hombre invisible que vagaba por la casa como un fantasma, había muerto durante la noche, y en su lugar nacía un hombre nuevo, un hombre que se negaba a ser una carga. Con manos firmes, tomé mi pequeña maleta, la misma que usé en mi luna de miel con Elena. Empaqué algunas mudas de ropa, mis documentos y el más preciado de todos mis tesoros, la imagen de la Virgen de Guadalupe, cuidadosamente envuelta en una de mis camisas más limpias. Miré por última vez la foto de Elena. Con un gesto delicado, la retiré del altar y la coloqué en la mesa de la cocina, justo en el centro, donde todos pudieran verla. Junto a ella, dejé una nota sencilla, solo 3 palabras que encerraban un universo de significado, una despedida y una promesa. Fui a buscarla. Mientras caminaba hacia la puerta principal, cada paso era una afirmación de mi libertad. No huía, me liberaba. Dejaba atrás la prisión de indiferencia que habían construido a mi alrededor. La casa, que una vez fue mi orgullo, ahora parecía un cascarón vacío, el escenario de una obra en la que ya no quería actuar. Abrí la puerta y el aire fresco de la mañana me recibió como un abrazo de bienvenida. El sonido de mis pasos en la acera era el sonido más dulce que había escuchado en años. Era el sonido de un hombre que finalmente caminaba hacia sí mismo. No miré atrás. Sabía que en cuestión de horas, el pánico se apoderaría de esa casa.
pero sería un pánico egoísta, nacido no de una preocupación genuina por mí, sino del miedo a lo que pensarían los vecinos, de la vergüenza de tener que explicar la desaparición de mi anciano padre. Se preocuparían por su propia imagen, no por mi seguridad ni mi bienestar, y esta constatación, aunque dolorosa, también fue liberadora. No les debía nada. Mi deuda de amor y sacrificio había sido pagada con creces. Ahora era el momento de cuidarme, de honrar la memoria de Elena viviendo con la dignidad que ella siempre supo que yo merecía. Mi primera parada fue el banco, con mi cuenta de ahorros en la mano, la misma donde había depositado el dinero que había ahorrado toda mi vida. Retiré una cantidad considerable. El empleado me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. El dinero, previamente ahorrado para una emergencia familiar, ahora sería mi pasaporte a la libertad. No era una fortuna, pero era suficiente. Suficiente para empezar de nuevo, para encontrar un lugar donde respirar, donde mi silencio no fuera señal de sumisión, sino de paz. El dinero en mi mano se sentía más ligero de lo que había imaginado. Era el peso de la libertad. Con mi dinero bien guardado, caminé hacia la estación de autobuses. El lugar rebosaba de vida, con historias que comenzaban y terminaban. La gente se abrazaba al despedirse y llegar. Por un momento, sentí una punzada de soledad, pero pronto fue reemplazada por una sensación de posibilidad. Miré el tablero de destinos, y un nombre me llamó la atención, un nombre que evocaba los recuerdos más felices de mi vida: Puerto Vallarta, el lugar donde Elena y yo pasamos nuestra luna de miel. Fue un impulso, una decisión sincera. Compraría un boleto e iría al mar. Iría al último lugar donde me sentí realmente viva y feliz. Mientras esperaba el autobús, me senté en un banco y vi pasar la vida. Vi familias, parejas jóvenes, viajeros solitarios como yo, cada uno con su propio camino, sus propios dolores y esperanzas. Por primera vez en años, no me sentí un estorbo. Formaba parte de ese flujo humano, un hombre con un destino, con un plan. El billete de autobús en mi mano era un contrato con el futuro, una promesa a la que no renunciaría. El rugido del motor del autobús al llegar al andén fue música para mis oídos. Era la melodía de mi huida, el himno de mi redescubrimiento. El sol comenzaba a asomar por el horizonte mientras el autobús partía, dejando atrás la ciudad de Guadalajara. Por la ventana observé cómo el paisaje se transformaba. Las casas daban paso a campos verdes. No sentí tristeza por dejar mi hogar, solo un profundo alivio. El hogar ya no era un hogar, sino una jaula dorada. El mío es 200. Verdadero hogar, comenzaba a comprender, no es un lugar físico, sino un estado mental. Es donde se respeta tu dignidad, donde se celebra tu presencia, donde tu alma puede descansar en paz. Y estaba en camino de encontrar, o quizás reconstruir, ese hogar dentro de mí. El primer acto de mi nueva vida había comenzado. El viaje en autobús fue una transición larga y temblorosa, entre una vida que terminaba y otra que aún no sabía cómo empezar. Con cada kilómetro que me alejaba de Guadalajara, sentía que un nudo en el pecho se deshacía lentamente. Mirando por la ventana, vi el paisaje de mi México desplegarse como un mapa de posibilidades. No eran solo los campos de agave y los pequeños pueblos los que pasaban. Era el peso de la invisibilidad, la condescendencia y la traición lo que quedaba atrás. Yo era solo un anciano en un autobús, anónimo, libre, y en ese anonimato encontré el primer aliento de paz que había sentido en años. Nadie a bordo conocía mi dolor, y eso me permitió ser, simplemente Javier, un hombre rumbo al mar. Al desembarcar en Puerto Vallarta, el aire cálido y salado me envolvió como una manta. El ruido de la central de autobuses era diferente, más vibrante, mezclándose con el lejano sonido de las olas y el graznido de las gaviotas. Habían pasado 50 años desde la última vez que estuve allí con Elena. La ciudad había crecido, se había modernizado, pero su alma, su esencia, seguía siendo la misma. Encontré una pequeña habitación para alquilar en una calle adoquinada, a pocas cuadras de la playa. Era una habitación sencilla con una cama, una silla
y una pequeña ventana que daba a un patio florido. Era modesta, pero era mía. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una llave que abría la puerta a un espacio que era mío. Podía imaginarme perfectamente la escena en Guadalajara. Sofía despertando, llamándome para tomar un café, el silencio como respuesta, la irritación inicial, pensando que estaba siendo terca o que había salido a caminar sin avisar. Luego el descubrimiento de la foto de Elena y la nota en la mesa. A Sofía seguramente se le revolvió el estómago, no solo de preocupación, sino de una culpa abrumadora. En el fondo, sabría por qué me había ido. Tendría que mirar a Ricardo, el artífice de mi silenciosa expulsión, con los ojos del espectador, y enfrentarse al monstruo que habían creado juntos, un monstruo hecho de conveniencia y egoísmo. Su pánico, me imagino, habría sido una representación de múltiples actos. Primero, la negación. Ricardo, pragmático como siempre, probablemente la tranquilizó diciéndole que volvería en cuanto se acabara el dinero, que solo era el capricho de un viejo. Luego, con el paso de las horas, la irritación daría paso al miedo. No miedo por mi seguridad, sino miedo al escándalo. ¿Qué dirían los vecinos? ¿Y la tía Consuelo? ¿Cómo podría explicar que el patriarca de la familia simplemente había desaparecido? Su reputación, tan laboriosamente forjada, estaba en juego. Su genuina preocupación por mí no sería más que un susurro perdido en medio del estruendo ensordecedor de su propio orgullo herido. Su diálogo resuena en mi mente como una obra de teatro escrita por mí. ¿Dónde habrá ido Ricardo? ¿Y si le pasa algo? Decía Sofía, con la voz entrecortada por un remordimiento tardío. Tranquila, Sofía. No puede haber ido muy lejos. Llamemos a los hospitales, pero con discreción. Lo último que necesitamos son chismes, respondía, con un tono más preocupado por la gestión de crisis que por el bienestar de un ser humano. Me había convertido en un problema de relaciones públicas para ellos, una mancha en su imagen de familia perfecta. Esta constatación, en lugar de dolerme más, solo reforzó la certeza de que había tomado la decisión correcta. Mientras ellos se ahogaban en su propia hipocresía, yo caminaba por la arena, sintiendo las aguas del Pacífico besar mis pies. El sol de la tarde me calentaba la piel, y por primera vez en años, sonreí. Una sonrisa genuina, no para complacer a nadie, no una máscara para ocultar el dolor. Era la sonrisa de un hombre que se sentía vivo. Observaba a los niños jugar, a las parejas paseando de la mano, a los pescadores recogiendo sus redes. Era un espectador de la vida, pero de una manera diferente. Ya no era un fantasma en mi propia casa, sino un viajero anónimo, absorbiendo la belleza simple y cruda del mundo que me rodeaba. Al principio, exploraba la ciudad como un peregrino en busca de reliquias sagradas. Cada rincón parecía guardar un recuerdo de Elena. Allí, en la heladería del malecón, compartimos un helado de coco, riéndonos como dos niños. En aquella pequeña iglesia blanca en la cima de la colina, dimos gracias por nuestra unión, y en el mercado de artesanías, compró un vestido colorido que usó hasta que se desgastó. Revivir esos momentos fue doloroso, y a la vez, sanador. Era como reconectarme con ella, no con la Elena que murió, sino con la joven llena de vida y sueños que conocí y amé. Rescataba su fantasma de la frialdad de mi antiguo hogar y lo traía al calor del sol. Mi rutina era sencilla. Me levantaba temprano, compraba pan fresco en la panadería local, tomaba mi café en el patio de mi pequeña habitación y luego salía a caminar, sin prisas, sin rumbo fijo. Almorzaba en pequeños restaurantes, saboreando la comida local, charlando con los dueños, escuchando sus historias. Por la tarde, me sentaba en un banco de la plaza a leer el periódico, no por interés en las noticias, sino por el placer de realizar un acto normal, el acto de un hombre común que vive un día normal. Me desintoxicaba de la pasividad, reaprendiendo a tomar mis propias decisiones, por pequeñas que fueran. ¿Qué comer? ¿A dónde ir? ¿Cuándo volver? Eran pequeños actos de soberanía. Me preguntaba si de verdad me habían buscado. Quizás habían llamado a familiares, visitado hospitales, como Ricardo había planeado, pero dudaba que lo hubieran hecho con todo el corazón.
Una búsqueda impulsada por la culpa nunca es tan diligente como una impulsada por el amor. Probablemente esperaban que regresara cabizbajo, derrotado, para poder ejercer su magnanimidad, perdonándome por causarles tantos problemas. No entendían que el hombre que se fue no era el mismo que podía regresar. Ese Javier sumiso y silencioso se había disuelto como la sal en el agua del mar. La presencia de Elena era tan fuerte que a veces me sorprendía girando la cabeza, esperando verla a mi lado. Recuerdo vívidamente nuestra luna de miel. Éramos tan jóvenes, llenos de planes. Yo acababa de abrir mi carpintería, y ella soñaba con ser maestra. Algún día, Javier, me dijo mientras veíamos el atardecer, tendremos una casa llena de hijos y nietos, y volveremos aquí cuando seamos viejos para mostrarles dónde empezó todo. El recuerdo era agridulce. Teníamos la casa y los niños, pero la promesa de volver juntos se rompió con su prematura partida, o eso creía. Empecé a frecuentar una pequeña carpintería en el pueblo, propiedad de un hombre, llamado Mateo, un poco más joven que yo. Al principio solo observaba, oliendo el familiar aroma a madera y barniz. Luego empezamos a hablar. Le hablé de mi oficio, de las técnicas que aprendí de mi padre. Mateo me escuchaba con respeto, con genuino interés. Un día me invitó a ayudarlo con un pequeño proyecto, restaurar una puerta antigua, volver a sentir la madera bajo mis manos, la herramienta convertida en una extensión de mi cuerpo. Fue como redescubrir una parte de mí que creía haber perdido para siempre. Con cada día que pasaba, la imagen de mi vida en Guadalajara se volvía más distante, más borrosa. Las voces de Sofía y Ricardo eran como ecos de una pesadilla. La sensación de ser una carga, un estorbo, fue reemplazada por una sensación de utilidad y pertenencia que encontré en el taller de Mateo y en las sencillas conversaciones con la gente del pueblo. Ya no me definía lo que no podía hacer, sino lo que aún era capaz de crear. Mis manos, que ellos consideraban temblorosas e inútiles, aún sabían dar forma a la madera, aún sabían arreglar lo que estaba roto. Las finanzas eran una preocupación, pero no una obsesión. El dinero que había retirado se usaba con cuidado. Vivía con sencillez, sin lujos. Descubrí que la libertad no era barata, costaba valentía, y la paz mental que encontraba en cada amanecer, en cada atardecer sobre el océano, era un tesoro que ningún dinero podía comprar. Por primera vez, sentí que controlaba mi propio destino. No era el gran destino que había soñado en mi juventud, pero era digno, y eso era lo único que importaba. Pasaron las semanas. La barba incipiente, ahora gris y un poco más larga, cambió mi rostro en el espejo. Mis hombros, antes encorvados por el peso de la tristeza, parecían más rectos. El sol había dejado mi piel más oscura y saludable. Me estaba transformando, por dentro y por fuera. El viejo Javier estaba dando paso a un nuevo Javier, un hombre que, a pesar de las cicatrices, aún tenía la capacidad de maravillarse con la vida, de encontrar alegría en las pequeñas cosas, de mirar al futuro no con miedo, sino con serena curiosidad. Un sábado soleado, decidí visitar el mercado callejero de la plaza principal, un lugar vibrante, un mosaico de colores, olores y sonidos. Los puestos vendían frutas tropicales, artesanías locales y pescado fresco. La música de mariachi se mezclaba con la animada charla de vendedores y turistas. Pasé tranquilamente, absorbiendo la energía contagiosa del lugar. Compré un mango maduro y me senté en una banca a saborearlo, sintiéndome en paz, una pequeña puntada anónima en el tapiz de la vida. Fue entonces cuando lo oí. En medio de la cacofonía del mercado, un sonido sobresalió, un sonido que mi corazón reconoció antes que mi mente. Una risa. No una risa cualquiera. Era la risa de Elena, la misma melodía cristalina que resonaba en mis recuerdos, el mismo sonido que creí no volver a oír nunca más allá de la eternidad. Mi corazón se paró, el mango se me cayó de la mano, todo mi cuerpo se congeló. Era imposible, una treta de mi mente anhelante, una alucinación auditiva, pero era tan real, tan cercano. Lentamente, como si mis extremidades fueran de plomo, me giré hacia la risa.
Mis ojos recorrieron la multitud, buscando desesperadamente el origen de ese sonido imposible, y entonces lo vi. A unos 20 metros, de espaldas a mí, estaba una mujer. Su cabello, ahora casi completamente blanco, estaba recogido en un moño familiar. Su postura, la forma en que ladeaba la cabeza al reír, todo era suyo. Mi cerebro gritaba locura, pero mi corazón obstinado insistía. Necesitaba ver su rostro. Necesitaba confirmar que era solo un cruel parecido. Con el corazón latiéndome con fuerza, me puse de pie y empecé a caminar hacia ella. Cada paso era una batalla entre la esperanza y el miedo. ¿Qué sería peor? ¿Descubrir que solo era una extraña y que mi soledad me había llevado al borde de la locura? ¿O descubrir lo impensable? La multitud pareció abrirse paso ante mí, como si el mar se abriera. Me acercaba cada vez más. Ella se reía de algo que decía un hombre a su lado, un hombre que no era yo. Había 2 jóvenes con ellos, quizá nietos, que la llamaban abuela. Entonces se giró. El mundo a mi alrededor desapareció. El sonido del mercado, los colores, la gente, todo se desvaneció en una silenciosa confusión. Lo único que existía era su rostro. Era más viejo, marcado por arrugas que no reconocí, pero era innegablemente el rostro de Elena, mi Elena, la mujer por la que lloré, la mujer a la que recé, la mujer cuyo recuerdo era mi único santuario. No estaba muerta, estaba allí, riendo, a pocos metros de mí, viviendo otra vida, una vida sin mí. El impacto fue una ola violenta que me golpeó, robándome el aliento y las fuerzas. Me flaquearon las piernas. Tuve que agarrarme a un puesto de frutas para no caer. Ella aún no me había visto. Continuó su animada conversación, ajena a que el fantasma de su vida pasada estaba a solo unos pasos, viendo cómo los cimientos de su existencia se desmoronaban. Todo en lo que creía, todo lo que había sostenido mi vida durante los últimos 5 años, su muerte, nuestro amor eterno, la promesa de reencontrarme con ella, era una mentira. Reuní fuerzas de la nada y di otro paso, y otro. Necesitaba que me viera. Necesitaba la confirmación definitiva, el golpe final. A solo unos metros de distancia, nuestras miradas se cruzaron. La sonrisa en su rostro se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par. El reconocimiento fue instantáneo. Una chispa de terror y pánico cruzó su rostro, y en esa mirada obtuve mi respuesta. Era ella. Y ella sabía exactamente quién era yo. El mundo, que se había detenido, comenzó a girar de nuevo, esta vez violentamente, fuera de control, amenazando con arrojarme a un abismo de dolor y confusión. El hombre a su lado notó su cambio de expresión y le preguntó si estaba bien. No respondió. Sus ojos estaban fijos en los míos. Un puente que abarcaba 50 años de historia y 5 años de mentiras extendiéndose entre nosotros en medio de un mercado abarrotado. El pánico en sus ojos era una prueba irrefutable. No había sido víctima de una enfermedad repentina. No descansaba en paz. Me había abandonado. Fingió su propia muerte. Fingió una desaparición y me dejó atrás para sufrir, para llorar un fantasma, mientras ella empezaba de cero, construyendo una nueva familia, una nueva historia sobre las ruinas de la nuestra. La traición de Sofía y Ricardo, el dolor de sentirse una carga, todo palideció en insignificancia, comparado con la magnitud catastrófica de esta revelación. Esto no fue solo una traición, fue la aniquilación de mi propia historia, la profanación de todos mis recuerdos sagrados. El dolor que había cargado como una insignia de honor durante 5 años era una farsa. La mujer que había idolatrado en mi altar privado era un fraude. El dolor era tan intenso, tan puro, que se transformó en una extraña calma, una claridad gélida. No era un viudo, era un hombre engañado. La miré fijamente y en ese momento, la vulnerabilidad que sentí al encontrar los papeles en la oficina de Ricardo fue como un pinchazo comparado con esta herida abierta en el centro de mi alma. Estaba expuesto, desnudo, despojado de todo lo que me definía. El esposo devoto, el viudo fiel. ¿Quién era yo ahora? La indignación moral que esperaba que otros sintieran por mí, ahora la sentía por mí mismo. Una furia creciente contra mi propia ingenuidad, contra la fe,
ciega que había depositado en una mentira tan bien construida. Retrocedió instintivamente, como si mi presencia pudiera quemarla. El hombre y los jóvenes la miraban a ella y a mí, confundidos, intentando comprender el drama silencioso que se desarrollaba ante ellos. Para ellos yo era solo un extraño, un anciano de mirada intensa. Para ella, yo era el pasado que había regresado para atormentarla, la prueba viviente de una vida que había intentado enterrar. Ese momento de reconocimiento, ese instante de pánico en sus ojos, fue el final de mi segundo acto. Fue el punto de máxima vulnerabilidad, el momento en que el suelo desapareció bajo mis pies, dejándome en caída libre. El desarrollo de mi viaje parecía una cruel broma del destino. Huí de una traición familiar para encontrar la libertad, solo para descubrir una traición infinitamente mayor, la traición fundamental sobre la que se había construido toda mi identidad reciente. La casa en Guadalajara no era la única prisión de la que necesitaba escapar. Mi propia mente, mi propio corazón, estaban encadenados a una mentira. La revelación de que Elena estaba viva no fue un milagro, fue una sentencia. Pasé de un conflicto por la dignidad y el espacio a un conflicto por la verdad y la identidad. Lo que estaba en juego ya no era una habitación de una casa, sino la validez de toda mi vida, mi amor, mi sufrimiento. La indignación que bullía en mi interior no era solo contra ella, sino contra el universo, contra la facilidad con la que se pueden tergiversar las verdades y destruir vidas. La confrontación era inevitable. Abrió la boca para hablar, quizá para negar, quizá para explicar, pero no emitió ningún sonido. Su rostro, que una vez fue el mapa de mi mundo, era ahora el rostro de una extraña que guardaba el secreto de mi propia vida. No sabía qué haría o diría a continuación, pero sabía que no podía echarme atrás. Ese encuentro no fue una coincidencia, fue un ajuste de cuentas. La dramática ironía era abrumadora. Yo, que salí de casa con una nota que decía «fui a buscarla», refiriéndose a un reencuentro espiritual en la muerte, efectivamente la había encontrado, pero la realidad era una pesadilla que superaba cualquier ficción. La búsqueda de la dignidad me había llevado a la fuente de la mayor humillación que un hombre puede soportar. La tensión en el aire era eléctrica. El mercado seguía bullendo a nuestro alrededor, ajeno al terremoto que sacudía mi mundo. La miré, al hombre a su lado, a la vida que había construido sobre mi dolor, y una fuerza desconocida comenzó a subirme por la espalda. La vulnerabilidad se transformaba en algo diferente, algo más duro, algo inquebrantable. El segundo acto de mi vida no terminó con un susurro, sino con el rugido silencioso de una verdad imposible. El clímax no sería una batalla por un hogar, sino una batalla por mi alma, por mi cordura. Estaba en mi punto más bajo, tocando fondo, y desde el fondo solo había un camino hacia adelante, hacia arriba. Finalmente logró susurrar mi nombre. Javier. La palabra brotó de sus labios como una confesión, una admisión de culpa que selló el final de mi antigua vida y dio paso a lo desconocido. Ese fue el detonante. Se alzaba el telón del tercer y último acto, y yo, de alguna manera, era el protagonista inesperado. Lo que seguía no sería una conversación, sino un exorcismo. Necesitaba desterrar el fantasma de una mentira para finalmente descubrir quién era Javier en realidad. Y lo haría allí, bajo el intenso sol de Puerto Vallarta, ante la mujer que había muerto 2 veces, una por el mundo, y otra, en ese preciso instante, por mí. El sonido de mi nombre en sus labios fue la llave que abrió las compuertas. El pánico en sus ojos dio paso a un intento desesperado por controlar la situación. «Javier, por favor, no estés aquí», susurró, intentando apartarme, lejos de la mirada curiosa de su nueva familia. Pero no me moví, permanecí allí, clavada en el suelo, una estatua de dolor y revelación. El hombre que la acompañaba, al darse cuenta de que esto era más que un encuentro casual, se acercó. «Cariño, ¿quién es este hombre?», preguntó con confusión en la voz. Elena no pudo responder. Las palabras murieron en su garganta,
ahogadas por 5 años de una mentira que acababa de derrumbarse a plena luz del día. Finalmente, en un susurro cargado de un dolor que apenas reconocí, empezó a hablar. Un torrente de excusas, de justificaciones que parecían ensayadas, quizá repetidas en sus noches de insomnio. Habló de la enfermedad de nuestro hijo menor, Rafael, a quien perdimos de niños. Habló de cómo esa pérdida la había destrozado, de cómo se sentía asfixiada por la vida, por la pobreza, por mis expectativas. Dijo que no veía otra salida que desaparecer, empezar de nuevo, intentar encontrar una versión de sí misma que no estuviera en eterno duelo. Pintó la imagen de una mujer desesperada, víctima de las circunstancias, esperando, quizá, compasión de mí. Escuché cada palabra, pero no me alcanzaron. Fueron como piedras lanzadas contra una pared de cristal. Vi sus labios moverse, pero la mujer que hablaba no era mi Elena. Mi Elena era fuerte, era mi compañera, mi cómplice. La mujer frente a mí era una desconocida, una cobarde que prefirió huir a luchar, que construyó su felicidad sobre la base de mi dolor. Decía que no tenía opción, pero yo sabía que la vida está hecha de decisiones, y ella había tomado la suya. Había elegido borrar nuestra historia, borrarme. A mí, escribir una nueva, más conveniente, más fácil. Ahora lloraba, lágrimas que no me conmovían. Eran lágrimas de autocompasión, de miedo a que su nuevo mundo se hiciera añicos, no de arrepentimiento por el dolor que me había causado. Miré al hombre a su lado, a los jóvenes que la llamaban abuela. Eran inocentes, víctimas colaterales de una decepción que no les correspondía soportar. Sentí una punzada de compasión por ellos, pues algún día podrían descubrir la verdad sobre la mujer que amaban. Pero mi compasión no se extendía a ella. Por ella solo sentía un inmenso vacío, un desierto donde antes había habido un océano de amor. El dolor de la traición de Ricardo y Sofía era el dolor de una rama rota. Dolía, pero el árbol seguía en pie. Este dolor, el dolor de la traición de Elena, era el dolor del hacha golpeando el tronco. Era un intento de derribar el árbol entero, de matar las raíces. Pero mientras ella hablaba, sentí algo inesperado. Mis raíces no morían. Al contrario, se ahondaban, buscando un nuevo alimento, ya no en los recuerdos del pasado, sino en la firmeza de la verdad presente, por brutal que fuera. Su mentira, al ser revelada, me liberó de una manera extraña y dolorosa. Terminó su monólogo, esperando mi reacción, esperando quizás gritos, acusaciones, un escándalo, pero yo estaba tranquilo, una calma desarmante, nacida de la más profunda decepción. La interrumpí cuando empezó a intentar explicarse de nuevo, con una voz que no sonaba como la mía, una voz, firme y clara, pronuncié la frase que sellaría nuestro destino para siempre. No moriste hace 5 años, dije, y cada palabra me pesaba muchísimo. Moriste para mí hoy, pero yo, hice una pausa, mirándola a los ojos. Renací. No había nada más que decir. Le di la espalda y eché a andar. No corrí. Caminé con la dignidad de un rey que abdica de un trono maldito. La oí llamarme por última vez, con la voz entrecortada por la desesperación, pero no miré atrás. Dejarla allí, en medio de su nueva vida, con su mentira al descubierto, fue el acto más duro y liberador de mi vida. Dejaba atrás no solo a una mujer, sino la idea de una mujer, el fantasma que había cargado sobre mis hombros durante 5 largos y solitarios años. Por fin estaba solo de verdad. Y por primera vez, la soledad no me asustaba. Regresé a mi pequeña habitación en un estado de trance. Me senté en la silla y miré por la ventana, pero no podía ver el paisaje exterior. Vi mi vida entera pasar ante mis ojos. El joven, carpintero enamorado, el esposo, el padre, el viudo. Todas estas identidades ahora parecían pertenecer a otra persona. Me habían despojado de todo, y en ese vacío, en esa nada, tuve la oportunidad de construir algo nuevo, algo que fuera verdaderamente mío, que no dependiera de nadie, que ninguna mentira ni traición me pudiera arrebatar. Era un pensamiento aterrador y a la vez estimulante. Esa noche,
Recogí la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, observé sus rasgos, que tanto tiempo había asociado con Elena, pero ahora veía algo diferente. Vi la representación de la fuerza, la resiliencia y la fe ante el sufrimiento. Ella no era la guardiana de los recuerdos de Elena, era la guardiana de mi propia dignidad. Con cuidado, guardé la imagen en mi maleta. No la abandonaría. Era parte de mí, parte de mi camino, pero su significado había cambiado para siempre. Ya no era un vínculo con el pasado, sino una brújula para el futuro. Al día siguiente, compré un boleto de regreso a Guadalajara. El viaje fue silencioso, introspectivo. No regresaba derrotado, todo lo contrario. Regresaba para cerrar el último capítulo de mi antiguo yo, para confrontar el último retazo de mi pasado. No sabía exactamente qué les diría a Sofía y a Ricardo, pero sabía que no volvería a esa casa. Ya no necesitaba su refugio. Había encontrado mi propio refugio dentro de mí. El hombre que bajó de ese autobús en Guadalajara era irreconocible del que se había ido semanas antes. No fui a mi antiguo hogar. Usé parte de mi dinero para alquilar un pequeño apartamento en un barrio obrero, cerca de una plaza arbolada y, por una feliz coincidencia, junto a un taller de carpintería. Era sencillo, limpio y tranquilo. Empaqué mis pocas cosas y respiré hondo. El aire allí era el de mi nueva vida. Solo después de sentirme instalado, con un lugar al que regresar, fui a la casa de San Juan de Dios. Fui a la confrontación final. Pero esta vez, la batalla sería en mis términos. Cuando llamé a la puerta, fue Sofía quien abrió. Al verme, soltó un grito, una mezcla de alivio y sorpresa, y me abrazó. Ricardo apareció poco después, con una expresión de sorpresa y culpa en el rostro. Me bombardearon con preguntas, con falsas muestras de preocupación, con excusas endebles. Los dejé hablar. Los dejé ahogarse en sus propias palabras, en sus propias justificaciones. Los observé no con ira, sino con una distancia casi clínica. Ya no parecían gigantes opresores, sino dos personas pequeñas, asustadas y, fundamentalmente egoístas. Cuando el torrente de palabras se calmó, hablé. Mi voz sonó serena, sin rastro de acusación ni victimización. No vine a quedarme, dije simplemente. El silencio que siguió fue denso. Alquilé mi propia casa. Voy a vivir mi vida a mi manera. Sofía empezó a llorar, diciendo que no podía seguir con esto, que lo sentían, que me necesitaban, pero sus palabras sonaron huecas. No me necesitaban, necesitaban la paz mental, la imagen de una familia cuidando a sus ancianos. No hago esto para castigarte, continué, y era la pura verdad. Lo hago por mí, para honrarme y honrar la memoria de lo que una vez fue esta familia. Miré a Ricardo. La casa es tuya. Puedes quedarte con los muebles que hice. Lo único que no te doy derecho a tomar es mi dignidad. Por primera vez vi a Ricardo sin palabras. El hombre pragmático y controlador completamente desarmado por mi tranquila determinación. No tenía argumentos contra un hombre que no quería nada de él, excepto que lo dejaran en paz. La despedida fue breve. Me negué a entrar, no acepté un vaso de agua. Ese lugar ya no era mi hogar. El dolor en los ojos de Sofía era real, lo sabía. Quizás, con el tiempo, lo entendería. Quizás mi partida fue la lección más dura y necesaria de su vida. Pero su sanación ya no era mi responsabilidad. Mi única responsabilidad, ahora, era conmigo mismo. Al cerrar la puerta de esa casa por última vez, no sentí tristeza, solo el profundo alivio de un preso que finalmente recibía su indulto. Mi nueva vida empezó de forma sencilla. Me presenté al dueño de la carpintería junto a mi apartamento. Le enseñé las manos y le conté mi historia. No la parte dolorosa, sino la del oficio, la pasión por la madera. Me ofreció un pequeño espacio para trabajar a cambio de ayuda con sus proyectos. Acepté. El sonido de la sierra, el olor a cedro, la sensación de crear algo hermoso y útil con mis propias manos. Todo esto fue mi medicina, mi terapia. Los días adquirieron un nuevo ritmo, un ritmo de trabajo, de propósito. Ya no esperaba que el tiempo pasara, vivía en él. Empecé a enseñarle algunos trucos del oficio a un joven aprendiz, un chico llamado Miguel,
que tenía más entusiasmo que técnica. Ver la pasión en sus ojos me recordó a mí mismo de joven. Transmitir mis conocimientos, dejar un legado, por pequeño que fuera, me daba una nueva razón para levantarme de la cama cada mañana. Mi pequeño apartamento se convirtió en un hogar. Compré algunos muebles sencillos y poco a poco empecé a construir otros. Una mesita, una estantería para los pocos libros que había comprado. Cada pieza era un testimonio de mi nueva independencia, de mi resiliencia. La soledad a veces me acompañaba, pero ya no era mi enemiga. Era una soledad elegida, una soledad apacible, llena de los sonidos de mi trabajo y de la música de una vieja radio que compré en un mercadillo. La verdadera familia, aprendí a las malas, no se define solo por la sangre. Se define por el respeto, la honestidad, el valor que nos damos unos a otros. Había perdido la familia en la que nací, pero poco a poco estaba construyendo una nueva. Una familia de amigos, como el dueño del taller, de aprendices, como Miguel, de vecinos que me saludaban con un sincero «buenos días». Eran lazos sencillos pero genuinos. Y la verdad era todo lo que buscaba ahora. Comprendí que la dignidad no es algo que otros nos dan. Es algo que llevamos dentro. Puede que intenten ignorarla, puede que intenten enterrarla bajo la indiferencia y la falta de respeto, pero solo nosotros tenemos el poder de renunciar a ella. Y yo me había negado a renunciar a la mía. La había luchado en la quietud de mi corazón y la había reclamado con mis acciones. El dolor del pasado nunca desaparecería por completo, pero ya no me definía. Era solo una parte de mi historia. El capítulo oscuro que hacía que la luz del presente brillara con tanta más intensidad. Nunca volví a ver a Elena, y nunca volví a buscarla. El perdón es un largo camino, y no sé si algún día lo lograré, pero lo que encontré fue algo quizás más importante: aceptación. Acepté que algunas historias no tienen un final feliz, que algunas heridas nunca sanan del todo, y eso está bien, porque la vida continúa. Y la belleza se puede encontrar en los lugares más inesperados, incluso en las ruinas de un gran amor. Quizás algún día pueda reconciliarme con Sofía. Me llama de vez en cuando. Su voz sigue triste, llena de un arrepentimiento que creo genuino. La escucho, soy cordial, pero mantengo la distancia. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir de la misma manera. Quizás con el tiempo podamos construir uno nuevo, diferente, más honesto, pero por ahora, necesito este espacio, este tiempo para mí. La escena final de mi historia no es dramática, no hay grandes discursos ni revelaciones. Es una tarde de sábado cualquiera. Estoy en el taller. El sol entra a raudales por la ventana, iluminando las partículas de polvo de madera que bailan en el aire. El joven Miguel lija un trozo de pino con atención, con la lengua entre los dientes. La radio suena un viejo bolero, una melodía dulce y nostálgica. Lo observo, y una leve sonrisa se dibuja en mi rostro. Mis manos, que antes temblaban de ira y dolor, ahora están firmes. Toman un cincel y empiezan a dar forma a un nuevo trozo de madera. Todavía no sé qué estoy tallando. Quizás un pájaro, quizás una flor. No importa. Lo que importa es el acto de crear. Lo que importa es el sonido de la herramienta sobre la madera, el olor, la sensación. Lo que importa es que estoy aquí, viva, respirando, haciendo lo que amo. Perdí a mi esposa, perdí a mi familia, perdí mi hogar, pero en el proceso encontré algo mucho más valioso. Me encontré a mí mismo, y esa es una posesión que nadie jamás podrá arrebatarme. El bolero termina y el locutor anuncia la siguiente canción. Continúo mi trabajo, en paz, mientras el sonido de mi nueva vida resuena suavemente en el pequeño taller de Guadalajara.